Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Escuchaste ese sonido? No te rías y rífate a correr. Porque el dueño de este rugido es el amo y señor del mar y la tierra del período Triásico, de hace 240 millones de años. Las presas que escuchan este sonido ni siquiera tienen el valor para huir. Es un monstruo que llevó la crueldad al extremo de la evolución, convirtiéndose en una auténtica máquina de matar. Su nombre es Notosaurio, Notosaurus. Tiene el cuerpo de foca, pero con una cabeza de cocodrilo retacada de 3 capas de agujas de acero entrelazadas. Los científicos encontraron un detalle bien pasado de lanza en sus fósiles. Sus dientes funcionaban como una engrapadora, clavando tus huesos y carne al instante. Una vez que cerraba el hocico, a menos que dejaras media vida ahí, no te soltaba hasta morir. Lo que da más ñáñaras es que originalmente era el rey de la tierra firme. Pero como se le hacía muy ineficiente su forma de cazar, a la brava transformó sus patas en aletas ensangrentadas para invadir el océano. Podía quedarse emboscado en aguas de medio metro de profundidad, aguantando la respiración por 1 hora, solo esperando ese microsegundo en el que pasabas para estirar su cuello 2 metros como un resorte comprimido y arrastrarte directo al abismo. Los paleontólogos dicen que no cazaba, sino que limpiaba el planeta, así como lo oyes, una limpieza que empezó 10 millones de años antes que los mismísimos dinosaurios. Pero lo más sacado de onda es que este asesino invencible se evaporó de la noche a la mañana. Hay teorías que dicen que no se petatearon, sino que para sobrevivir al desastre se formatearon para convertirse en un terror de las profundidades aún más gigante. ¿Quieres saber en qué se convirtió? ¿Qué onda, terrícolas? Soy el creador. Hoy vamos a platicar del notosaurio. Para verle la verdadera cara a este monstruo, tenemos que regresar el reloj de un trancazo a hace 250 millones de años. Esa época no se llamaba Triásico, tenía un nombre más gacho y desesperanzador, las réplicas de la gran limpieza de la Tierra. En ese punto, conocido como la extinción masiva del Pérmico Triásico, la Tierra vio cómo se borraban del mapa el 96% de las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres. El océano en aquel entonces no era la cuna de la vida, sino un caldo apestoso a ácido y sulfuro de hidrógeno. Y justo en estas ruinas donde hasta los dioses llorarían, apareció el ancestro del notosaurio. Seguro piensas que nació siendo el mero mero. Pues no, al principio solo eran unas lagartijillas de unos cuantos centímetros, que se la pasaban huyendo en chinga de otras bestias prehistóricas en tierra, firme. Pero cuando la cadena alimenticia terrestre se fue al demonio, y quedarse significaba estirar la pata, esta bola de locos tomó una decisión extrema de supervivencia, echarse al mar. Ojo aquí, no fue nomás mudarse de casa, fue una modificación corporal sangrienta y brutal que duró decenas de millones de años. No tenían branquias de pez, ni aletas aerodinámicas. Lo único que traían era pavor a morirse de hambre y unas ganas locas de matar. Esta criatura de la familia de los sauropterigios, en unos pocos millones de años se transformó a la mala de ser un reptil miedoso de tierra, a una máquina depredadora de primer nivel para llenar ese hueco ecológico. Lo que más te vuela la cabeza es que los científicos, usando escáneres de rayos X de alta precisión, descubrieron un detalle físico espeluznante. Las costillas y la columna del notosaurio presentaban una severa osteosclerosis, endurecimiento de los huesos. La densidad de sus huesos era pasadísima de lanza, pesaban como plomo. Esto va totalmente en contra del sentido común de la evolución. Los demás animales marinos hacían circo, maroma y teatro para bajar de peso y flotar mejor. Y el notosaurio, de terco, quería ser más pesado. ¿Por qué? Porque esa era su táctica más mañosa. Su esqueleto pesado le permitía hundirse calladito, como piedra muerta, en el lodo oscuro del fondo marino sin tener que esforzarse nadando. Físicamente, logró un buceo de flotabilidad negativa perfecto. Imagínate los mares poco profundos hace 240 millones de años. Los bancos de peces nadando bien a gusto por arriba. Ni por asomo se daban cuenta de que, en las sombras debajo de ellos, estaba agazapada la mismísima muerte, aguantando la respiración hasta por 1 hora. El notosaurio usaba su cuerpo pesadote para aplastarse contra el fondo. Tenía los ojos en la parte superior de la cabeza, vigilando las siluetas que pasaban arriba como si fuera un periscopio. Este tipo de emboscada, estilo campo minado submarino, le dio el dominio absoluto en las zonas de aguas poco profundas. Lo fregón de esta evolución se está al nivel del diseño de los tanques de lastre de los submarinos modernos. Y si crees que su técnica de emboscada ya daba miedo, el segundo exacto en el que atacaba era una verdadera película de terror. El notosaurio medía normalmente entre 3 y 6 metros, aunque los más grandulones llegaban a los 8 metros, y su cuello ocupaba una tercera parte de todo su cuerpo.
Este cuellote no estaba de adorno. Por dentro estaba atascado de vértebras cervicales. En los fósiles descubiertos en Coahuila, México, la tierra de los dinosaurios, se han encontrado hasta 42 vértebras cervicales. Ese cuello largo bajo el agua era como un resorte comprimido al límite. Justo cuando la presa le pasaba por encima de la cholla, el notosaurio pegaba una patada brutal con sus patas traseras, y su cuello salía disparado, casi a la velocidad de teletransportación. Y luego, abría ese hocico gigante conocido como la jaula del infierno. Los dientes del notosaurio crecían en diagonal hacia afuera, como filas de clavos de acero oxidados. Además, sus mandíbulas encajaban a la perfección. En biomecánica, a esta estructura se le llama agarre de trampa. Según unas pruebas que se armaron en el Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart, en Alemania, en 2018, su fuerza de mordida llegaba a los 120 kilos. Una vez que te apañaba, como sus dientes tenían forma de púas dobladas hacia atrás, entre más pataleabas, más te enterraban. No tenía la más mínima intención de masticarte. Nomás con cerrar el hocico, te encerraba en una jaula de hierro puro de la que no salías. Hasta las rocas con caparazones duros se harían pedazos como nueces bajo esos 120 kilos, de presión a lo bestia. Esta forma tan sádica de comer le permitió hacer lo que se le diera la gana en el océano del Triásico durante unos 30 millones de años. Pero lo que más te hiela la sangre del notosaurio es su bizarra capacidad de combate anfibio. Antes, los paleontólogos juraban que solo podía vivir en el mar, pero con el descubrimiento de los yacimientos de fósiles en Vallecillo, Nuevo León y Musquis, Coahuila, esa idea se fue directo a la basura. Las patas del notosaurio no se habían convertido completamente en aletas, sino que conservaban una estructura palmeada, como de remo. ¿Qué significa esto? Que en el mar era un torpedo submarino a toda máquina, pero al salir a la orilla, todavía podía aguantar su cuerpazo y correr en chinga por la arena como si fuera un cocodrilo. Era un asesino todoterreno, sin puntos ciegos. Se arrastraba hasta la orilla, se hacía pasar por un tronco podrido, y esperaba calladito a los animales terrestres que iban a echarse un trago de agua. En los restos de su estómago, los científicos hasta le han encontrado huesos de animales terrestres grandotes, y lo más enfermo de todo, no perdonaba ni a su propia raza. En los registros fósiles es súper común encontrar pedazos de notosaurios chiquitos en la panza de los notosaurios, grandulones. En el mundo del notosaurio, la moral de supervivencia les valía gorro. Si tenía carnita y cabía en ese hocicote lleno de clavos de acero, se lo empacaba todo sin hacerle el feo a nada. Más que cazar, el vato aprovechaba el relajo de los ecosistemas de principios del Triásico para saquear y tragarse a cualquier bicho que se moviera. Llegando a este punto, seguro piensas que el notosaurio ya era el rey sin corona del Triásico. Pero aquí entra la ironía de la evolución. La regla más manchada de la naturaleza es que siempre hay un pez más grande. La verdadera razón por la que el notosaurio se transformó en este mutante anfibio, y por la que no soltaba la tierra firme, no era porque le encantara solearse, sino porque le daba frío miedo. Debajo de él, en las aguas más profundas y azules, se escondían dioses oscuros ancestrales que hacían que hasta el notosaurio se hiciera en los calzones, los primeros ictiosaurios. Esos monstruos que fácil pasaban de los 10 metros y parecían orcas gigantes asesinas. Eran los verdaderos patrones de las profundidades. Para un ictiosaurio gigante, un notosaurio de 5 o 6 metritos no era más que una botana gigante, como un churrito con chile alto en proteína. Cada que un ictiosaurio subía como bólido desde el abismo, el notosaurio que hace un segundo andaba de farol en las aguas bajitas, en el siguiente segundo salía como perro, con la cola entre las patas, trepándose a la orilla, como loco. Con tal de llegar a la arena, esas bestezuelas marinas ya no le podían hacer nada. Así de cruda era la realidad del notosaurio. Era el rey del barrio en la parte bajita, pero un pobre diablo al borde de las aguas profundas. Este estrés a tope de que te traigan de encargo por los dos lados obligó a que los genes del notosaurio mutaran sin parar, y al final, esto provocó una de las transformaciones más fregonas en la historia de la vida. Justo después de que el notosaurio reinara en los mares por 30 millones de años, les cayó una catástrofe climática marca Diablo. Este fue el famosísimo evento pluvial del Carniense. En ese entonces, por culpa de unas erupciones volcánicas masivas, la temperatura del planeta se fue a las nubes y el océano se empezó a quedar sin oxígeno. Lo más loco del asunto es que a nivel mundial no paró de llover durante 2 millones de años seguidos. Esta tormenta sin fin le dio en la torre a la salinidad y al pH del océano. Los peces que tanto le gustaban al notosaurio cayeron en picada un 90%. Este cuate, que antes era el mandamás del agua y la tierra,
De repente se topó con pared y un broncón físico. Su cuerpo pesaba demasiado. Tenía que salir a cada rato a respirar, pero la comida en las aguas bajitas ya se había acabado, y el mar profundo era territorio prohibido. Con todo el cambio de ambiente, sumado a las nuevas especies como los ictiosaurios y la aparición de los plesiosaurios, este rezagado de la vieja escuela del Triásico terminó borrándose del mapa evolutivo hace 210 millones de años. Pero aguanta, ¿de verdad se extinguió el notosaurio? Para nada. Unos cuantos aferrados, con tal de sobrevivir, renunciaron por completo a sus cuatro patas y a las playitas asoleadas, y se echaron un clavado al abismo profundo. Sus patas se convirtieron en aletas gigantes, sus cuellos se estiraron más y se terminaron transformando en el plesiosaurio, el terror máximo que gobernó el océano Mesozoico durante más de 100 millones de años. Después de echarle un ojo a la evolución del notosaurio, ¿todavía crees que nomás era un monstruo feo? Para la chaviza como nosotros, que se la rifa todos los días en la sociedad moderna, o como tú, que te andas rompiendo la cabeza con fórmulas de física y el estrés de los exámenes de admisión a la universidad, el notosaurio es más bien un ejemplo perrón de resiliencia y supervivencia. Toda su vida se la pasó tomando decisiones bien cañonas. Como alguna vez fue una víctima de Bilucha, se modificó para ser la máquina de matar más sanguinaria. Como era la botana de los monstruos del mar profundo, a puro sudor abrió un segundo frente siendo un anfibio de mar y tierra. Parece que desapareció, pero la neta es que nunca se fue. Solo agarró una postura más pro y ponchada para evolucionar al plesiosaurio, dándole la vuelta al poder en el océano. Esto no es nomás un choro de paleontología, es pura filosofía de supervivencia para reconstruirte desde las cenizas. El notosaurio nos cuenta con su historia de hace 240 millones de años que ser verdaderamente fuerte no significa ganar siempre, sino que cada vez que el entorno te ponga contra la espada y la pared, logres transformarte un paso más rápido que el sufrimiento. El que se adapta al ambiente, la cuenta, pero el que cambia para definir las reglas del juego, se convierte en el rey. Cuando sientas que la vida es como esa tormenta que duró 2 millones de años, que no te deja ni respirar ni ver por dónde, acuérdate de ese notosaurio aguantando la respiración en el lodo. A veces te toca cargar un esqueleto pesado, te toca aguantar las sombras oscuras, todo con tal de dar ese salto y amarrar tu oportunidad en el momento decisivo. En este mundo, las oportunidades son nomás para los que tienen los pantalones de modificarse en la desesperación y nunca se rinden en la evolución. Soy el creador. Sígueme, y te llevo a desmenuzar estas historias sangrientas de supervivencia y poder que el tiempo tenía guardadas. Nos vemos en la próxima.